buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este su programa, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, donde nosotros traemos pues temas jurídicos para dialogarlo con ustedes y cumplir un rol social, porque eso es lo que busca la producción general de este programa, el licenciado Ramón Arturo Méndez Zarzuela, a quien enviamos un caluroso y afectuoso abrazo, tanto a él como a su bella hija y a su esposa Marlenis. Esta noche nosotros tenemos un banquete de invitada, una gran amiga, debo decir, no por ser una gran amiga, voy a exagerar cuando digo que le adornan un sinnúmero de cualidades como profesional, ex defensora pública, no solo en Espaillá, sino Salcedo, San Francisco de Macorís, ex defensora interamericana, profesora de varias áreas del derecho, no solo en universidades de acá de la región, sino también en Santo Domingo, profesora actualmente en la Escuela Nacional de la Judicatura. En este momento se desempeña como abogada privada, una mujer crítica y una persona que es parte de este programa, que tenía mucho que no venía por acá. Y qué bueno que en esta noche nosotros la traímos para hablar sobre el nuevo Código Penal, pero en un ámbito que muy poca gente toca y que muchos también lo tratan. Te dirán, como un ámbito que todos tocan, pero muchos lo tratan o no lo quieren tratar. Bueno, usted sabe que últimamente ha habido una amalgama de personas periodistas, abogados, economistas, propugnando por el aumento de las penas. Y vemos con el caso del tipo penal de corrupción, como se ha armado un bullicio hablando de aumento de pena. Y vimos al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de hablar de hasta 40 años, hablar de aumentos de pena, lo que se llama hiperinflación penal, además de crear un sinnúmero de tipos penales, que eso está bien, crear tipos penales, pero vamos a hablar nosotros cómo ella ve lo que es el cúmulo de pena, el aumento de pena frente a la Constitución Dominicana, la que tenemos hoy, y lo que dice esa Constitución, y hablar de la conveniencia o no del aumento de pena. Entonces, con nosotros, le damos la buenas noches, tenemos a la licenciada Marisol García Oscar. Buenas noches, Marisol. Buenas noches, gracias de verdad por la invitación. Muy buenas noches a todos. Marisol, qué bueno que tú estás de nuevo por acá con nosotros, tenías mucho que no venías, te hemos siempre dado seguimiento, siempre estamos en comunicación y qué bueno, te hemos visto ahí en la Escuela Nacional de la Judicatura, dándole clases no solo a los defensores, aspirantes defensores públicos, sino también en lo que es la formación continua y qué bueno. Y nos gustaría, antes de iniciar con el tema, que tú nos cuentes un poco de qué estás haciendo en el ámbito profesional, en qué estás dedicándote, para que nuestros amigos televidentes que tenían un tiempecito que no te veían por acá, pues sepan en qué estás tú en el ámbito profesional ahora. Gracias, mira, Chesnel, de verdad debo dar las gracias con mucho énfasis a este programa que siempre me ha abierto las puertas. Y darle las gracias porque siempre nos toma en consideración para tocar puntos de interés, no solamente para la clase jurídica, sino también para orientar a la sociedad, porque nosotros como profesionales no solamente debemos de abocarnos a lo que tiene que ver con la profesión en sí y con nuestra clase, sino también que debemos generar ese aporte a la sociedad en torno a los conocimientos que hemos adquirido. Actualmente, tal y como tú explicabas, estoy en el ejercicio privado. Estoy como docente de la escuela en los programas de aspirantes defensores públicos, la especialidad de justicia constitucional y los programas de formación continua. También en la Universidad Abierta para Adultos, que ha sido mi casa, que me ha abierto las puertas desde el inicio como docente, tanto en la maestría de Derecho Penal y Procesal Penal Contemporáneos, así como también con la maestría de Derecho Constitucional en algunas asignaturas. Y otros programas así informales que nos buscan siempre para dar soporte. Bueno, de verdad que nosotros que te damos mucho seguimiento, hemos visto un feedback muy positivo de los estudiantes que toman clase contigo. Y bueno, hoy mismo hablaba con un estudiante que está tomando clase contigo y me daba ese feedback positivo. De verdad te felicito muchísimo, tú sabes que te admiro muchísimo. Y qué bueno que tú estés aquí en este programa, que este es tu casa, y que te ve no solo la sociedad mocana, a la cual tú le diste un aporte muy grande ahí como defensora pública, sino también en la región norte y en el mundo y en el país a través de Facebook Live y de YouTube. Marisol, hemos estado nosotros inmersos en una discusión de un código penal
un código penal que tiene ya más de 20 años discutiéndose, que dicen algunos penalistas por ahí que ya se ha discutido tanto que está hasta desfasado, porque en lo que es materia de teoría del delito, pues Argentina ha avanzado muchísimo. Pero a mí me interesa mucho que nosotros hablemos un poco de esa hiperinflación penal, ese deseo de aumento de pena, y cómo ves tú ese aumento de pena y lo que es el cúmulo de pena frente a la Constitución que nosotros tenemos. Bien, para hablar de lo que tiene que ver con las penas en sentido general, debemos de remontarnos a los orígenes de las penas y cuáles han sido los motivos históricos sobre los cuales se ha basado ese tema de asignar y tipificar y calificar ciertas infracciones y poder asignarles la cantidad de sanción de tiempo, ¿no?, que requiere X delito. Y debemos de dar inicio necesariamente a los aspectos religiosos, a esas corrientes que entendían que las conductas inmorales debían de ser consideradas sancionables, a esas conductas que las personas incurrían fuera de lo que tenía que ver con la buena costumbre y la manera tan severa en la cual se penalizaban anteriormente ciertos tipos de conducta. Estamos hablando de la hoguera, estamos hablando de la época de la Inquisición, estamos hablando de la plaza pública, o sea, un sinnúmero de sanciones severas que se aplicaban antes, inhumanas y hasta cierto punto degradantes, sobre las cuales se basaba cierto tipo de sanciones. Ya luego surgen otras corrientes filosóficas que consideran el fin de la pena como conductas atípicas y que deben de ser encaminadas a excluir al individuo. Otras corrientes consideraban que la finalidad de las penas debía ir encaminada a resocializar al individuo, y estas son las corrientes liberales, las que han imperado ya más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, y con la necesidad que se ve la constitucionalización de los procesos penales a raíz básicamente de una modificación que surge en Córdoba, Argentina, por los años 40, se realizan una serie de seminarios con miras y con una tendencia de que el poder se limite para que las personas puedan tener sanciones justas y juicios justos. Y necesariamente este tema de las penas tenemos que mezclarlo con el derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque a raíz de estas modificaciones que les estoy hablando y de estas tendencias que surgen de la necesidad de limitar los poderes, pues se van aprobando una serie de tratados de derecho internacional a protección de derechos humanos. Entonces, ya cuando se dan estas corrientes que se van modificando estos códigos con las adecuaciones en nuestra región, básicamente la que se produjo en Costa Rica por los años 70 y tantos, que es la que ha servido de código modelo tipo para Latinoamérica. Entonces, estas modificaciones que se producen van readecuando y adaptando el proceso penal, así como las sanciones tipificadas de una manera más justa conforme con los delitos que se van produciendo en los individuos antisociales, en los delincuentes, ¿verdad? Y entonces es que se va produciendo este tipo de cambios. En nuestro país, debo decir que nosotros teníamos un sistema inquisitorio. Entonces, pasamos de un sistema inquisitorio en el cual la persona señalada por un ilícito penal no tenía un papel activo, ni siquiera tenía una participación dentro de lo que era su proceso penal. Y era aislada, tal y como se producían antes este tipo de conductas o de adecuaciones conductuales por parte del poder punitivo, sin ni siquiera tener el derecho de saber las razones sobre las cuales se le estaba aprendiendo de su libertad. Ya luego, pues, que surgen estas modificaciones, es que aquí en nuestro país, a raíz de básicamente este surgimiento de estas modificaciones procesales penales, no así del código, porque a esto me voy a referir más adelante,
es que en el año 1994, a raíz de un pacto político, pues se hace un acuerdo en el cual debe de adecuarse la dinámica de los procesos penales conforme a lo mismo que había surgido en todos los países de la región de Latinoamérica. Y es ahí entonces cuando surge en el año 1999, producido por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la famosa sentencia Avon, es que se reconoce un catálogo de derechos, que no existía en la norma porque teníamos un sistema inquisitorio, pero sí existía en la Convención Americana de Derechos Humanos, que estaba ya hace muchos años debidamente ratificada por el Estado Dominicano. Entonces ahí se hace ese reconocimiento y se mezcla la cuestión del acuerdo que surge, que les hablé hace un momentito, de ese pacto político para la reforma y modernización del Estado, que es ahí donde se crea la comisión en el año 99 y se genera una resolución que es la 1920, ya en los años 2000, por parte de la Suprema Corte de Justicia para adecuar el sistema a un sistema de garantías. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí voy a hacer un paréntesis. Se van adecuando una serie de leyes. Dentro de ellas salimos del sistema inquisitorio y entramos al sistema acusatorio adversarial. Y es ahí donde se modifica la ley, se promulga, la ley 76-02, que constituye el Código Procesal Penal. Entonces, aquí en este Código Procesal Penal, y es importante y es relevante que lo mencione, es que se reconoce este catálogo de garantías para la persona imputada. La persona que se presume que es inocente hasta que un tribunal, con las debidas garantías y el respeto del debido proceso, pueda emitir una decisión justa y apegada a derecho. Entonces, ahí en este Código Procesal Penal es que se introduce en el artículo 339 un catálogo de consideraciones que deben tener los juzgadores a los fines de imponer las sanciones. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque este Código Penal que se pretende aprobar, que ya está aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, sale con unas ideas incluso hasta cierto punto contradictorias entre sí, porque habla, uno de los principios que regula este proyecto del Código Penal, con el tema de la restricción de la ley, pero más adelante dice que hay prohibición de analogía y luego habla del principio de favorabilidad. ¿A qué me quiero referir con esto? Si tenemos un Código Procesal Penal que uno de sus principios habla de la analogía y de la interpretación a favor de las personas imputadas, ese proyecto del Código Penal no me puede decir a mí que la ley debe de considerarse estricta en su aplicación como norma, porque hay una contradicción. Entonces ahí, si nos vamos a estos criterios que deben de ser regulados o tomados en cuenta para imponer sanciones a las personas que están siendo señaladas por un tipo de ilícito penal, hay cierto tipo de contradicción. Entonces, no sé si quieres que haga un paréntesis. Tú sabes que es importante eso que tú apuntas, porque llama mucho la atención que nosotros venimos desde el año 1999 arrastrando todas estas modificaciones de leyes. Recordamos que no solo el proyecto de Código Procesal Penal, que recuerdo que se modificó después lo que llamó la ley 1015, sino que este código, el proyecto de Código Penal viene de esa comisión del 1999, el proyecto de Código Civil, de Código Procesal Civil, el proyecto del Código de Comercio también. Todos esos códigos están ahí y han perimido muchísimas veces, y es importante que nosotros destaquemos esto. Otro elemento que yo creo también que es bueno destacar, Marisol, que tú muy bien lo establecías, es que si bien es cierto en la República Dominicana a nivel normativo no se reconocía ciertos derechos, solo el hecho de nosotros haber estado adheridos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues daba un catálogo de derechos los cuales debían ser respetados por este Estado. Y en base a eso fue que en el gobierno de Salvador Jorge Blanco se votó la ley 224,
que es la ley que regula hoy el sistema carcelario, que habla de la reinserción social, habla del permiso especial de salida, habla de la libertad condicional, habla sin número de derechos, porque debemos apuntar muy bien, como tú lo establecías, que la pena en un primer momento era un castigo, una aflicción, un dolor. Por eso, como tú decías en un momento, a una persona se le acusaba de ser bruja, decía ella es bruja y ella tiene poderes y conexión con el demonio, y agarraban y la quemaban, como pasó con Juana de Arco, que la quemaron viva, simplemente porque ella pensaba distinta y como mujer no tenía derecho a pensar ni siquiera. Pero también los caballeros templarios mataron muchísimas personas en nombre de Dios. Entonces ya luego, vamos a decirlo así, es bueno que nosotros podamos hacer esa introducción. Hoy en día, ¿cuál es el fin de la pena? ¿Qué es lo que persigue la pena? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que la República Dominicana en su Carta Constitucional ha dicho que quiere que se haga con la pena? Entonces, nosotros vamos a aterrizar ese tema para que usted, amigo televidente, pueda socializarlo con los amigos suyos y pueda entender como decía un gran penólogo, la pena debe ser proporcional al delito, al daño causado. Y hoy en día, ya nosotros hemos profundizado un poco, tiene que ser igual a la laceración del bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico? Un elemento que protege un derecho fundamental. Entonces, siempre y cuando eso sea en busca de un fin social. Entonces nosotros vamos a profundizar eso, pero lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial, porque este programa ahora es que se está poniendo bueno con la licenciada Marisol García, así que no le cambien. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia con ustedes Chesnel Calcaño, y tenemos una invitada de lujo el día de hoy, la licenciada Marisol García, que nos estaba dando una pequeña introducción con respecto a lo que son las penas, cómo ha ido evolucionando lo que es la tratativa, la forma de cómo se ve la pena. Y antes de que hiciéramos la breve pausa comercial, nosotros estábamos conversando con respecto a cómo la República Dominicana ha concebido en su Carta Constitucional de cómo quiere como Estado aplicar la pena. Entonces, Marisol, me gustaría que tú me hablaras un poco de eso. ¿Cómo lo ve el Estado Dominicano? ¿Cómo en su carta, que debe dirigir las actuaciones de las demás leyes, porque es la Carta Magna, y dirigir las actuaciones también? ¿Cómo el Estado Dominicano ha votado esa Constitución para que sea aplicada la pena? Bien, cuando hablábamos ahorita de ese proceso de reforma y modernización del sistema de justicia y el conjunto de normas que se fueron modificando en ese trayecto, también la Constitución Dominicana sufrió modificaciones. Y en el año 2010, una modificación íntegra, si pudiéramos decir, una de las constituciones más modernas de la región que tiene nuestro país, ha consignado el constituyente en el artículo 40, numeral 16, cuál es la función de la pena. ¿Cuál es la función de la pena? La resocialización, la reinserción del individuo que delinque. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona ha cometido un ilícito, cualquiera que sea, y es sancionable esa conducta con prisión, el fin último de esa pena es dejarlo de por vida en una cárcel. El fin de la pena, según la Constitución, es que esa persona puede estar apta para volver a reinsertarse en la sociedad. Es decir, no es como la gente piensa que es una venganza que tiene el Estado en contra de ese individuo. No. Lo que el Estado menos establece en la Constitución es que cuando tú cometes un ilícito penal, que debemos decir, Marisol, que como somos todos hijos de las circunstancias, cualquiera puede verse inmerso en un proceso penal, y lo estamos viendo en estos días con estos casos de corrupción, que estamos viendo militares de altos rangos, estamos viendo funcionarios públicos, estamos viendo empresarios. Entonces cualquiera se puede ver inmerso, y las conductas penales, señoras y señores, están ahí no por casualidad, es porque los seres humanos incurren en actos delictivos. Entonces el Estado, cuando una persona le mata, por ejemplo, un familiar a usted, yo sé que el instinto ínfimo de nosotros es quererlo hasta matar, la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente.
Pero el fin del Estado, que el Estado está por encima del interés particular, el Estado vela por el interés general, es que esa persona pueda ir a un centro, entender que cometió un hecho que lacera la integridad social y lo lacera a él, y que él pueda volver entonces a la sociedad. Pero entonces, Marisol, me surge la pregunta: ¿hay problema entonces? Porque nosotros tenemos un proyecto de Código Penal que establece acumulación de pena, cayéndole detrás al derecho anglosajón, cúmulo de pena y aumentos de pena. Así, cuando la pena máxima ahora, que es 40 años, porque la ley 631, que tipifica lo que es el porte y tenencia de armas ilegales y también lo que es la escaleta, hay un sinnúmero de cosas más, habla que cuando tú cometes un hecho ilícito con un arma ilegal, puede llegar la pena, en el caso de la muerte de la persona, tentativa de muerte, hasta 40 años. Y hay también la ley de terrorismo, establece una pena de 40 años también. Entonces, ¿cómo nosotros, en términos simples, ponemos a compaginar una constitución, que es el marco normativo, con un proyecto de código que a todas luces parece desproporcionado? Mira, el asunto es el siguiente. Con el código que tenemos, que es de los años 1800, el problema de la delincuencia no se ha resuelto. Ese es el parámetro que tenemos que tomar. Es decir, que aumentando las penas tampoco se va a resolver el problema de la delincuencia. ¿Cómo se resuelve el problema de la delincuencia? Y ahí es que hay que hacer el balance entre el poder punitivo del Estado y los fines de la prevención social de la pena. Bueno, pues el Estado es el que está obligado y el que está llamado a garantizar políticas públicas adecuadas e idóneas para los individuos que puedan convivir en la sociedad. No así legislar para perjudicar lo que usted no ha prevenido. La última estadística que manejé hace un año y algo atrás, te puedo poner como parámetro de presos preventivos en los años 2018, casi más de un 80% de presos preventivos y el resto de condenados. Este parámetro no es una cosa buena. Este parámetro significa que por más que usted aspire a que las sanciones sean más altas de las que hoy día se encuentran, el fin de la pena no va a garantizar a la sociedad que con sanciones más altas se va a bajar el nivel de delincuencia, porque en la fiebre no es que está la sábana, es un tema de política de Estado. Entonces, es cierto, el Código Penal que tenemos actualmente es medio viejito y hay delitos que han surgido nuevos a raíz de los desarrollos sociales que es necesario que se tipifiquen y estamos de acuerdo. Ahora bien, este tema del cúmulo de penas me suena a mí a la pena de muerte, porque si nos vamos a ir a sumar años y años y años, entonces quiere decir que estaríamos violando la Convención Americana de Derechos Humanos y nuestra propia norma constitucional. Tú sabes que, y disculpa que te interrumpa, que qué bueno que tú toques ese tema. Imaginémonos, Marisol, que aprueban ese código con esas penas altísimas, que como tú decías, no es que no estamos de acuerdo en que necesitamos un código, y no vamos a hablar ni de las 3 causales para no prendernos con eso, porque eso es un tema también de doble moral del Congreso Nacional, no cumplirle a las mujeres con eso, porque es un daño a las mujeres. Que un grupo de hombres decidiendo por las mujeres y un grupo de mujeres que no saben ni lo que está parado ahí. Pues yo escuché la diputada Betty Jerónimo hablando ahí, que yo dije, cualquiera puede ser congresista en este país. Sí. Qué pena que no tienen asesores adecuados. Pero votan el Código Penal con esas penas. Se hace la vista gorda del Ejecutivo, se hace la vista gorda del Tribunal Constitucional. ¿Qué puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a eso? Porque también nosotros aquí tenemos una convención que estamos adheridos y la Constitución dice que tiene el mismo rango constitucional, los tratados que versan sobre derechos humanos. Así es, en efecto. El artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos sitúa a los estados partes a la obligación que deben de tener de adecuar sus normas internas de derecho
con la Convención, o sea, con la protección de los derechos humanos. El artículo 4 de la Convención habla de la abolición de la pena de muerte. Entonces, también está hablando de un cúmulo de penas que una persona puede llegar hasta ser sancionada con 60, 70 y 80 años. Vamos a suponer que sea una persona de 40 y tantos años que sea condenada mediante este sistema absurdo para mí del cúmulo de penas. ¿Dónde va esa persona a resocializarse según lo que dice la Constitución? A ningún lado. No se va a reinsertar a la sociedad, lo estamos condenando a una pena de muerte disfrazada de sanciones penales. Entonces, si tenemos el bloque de constitucionalidad, tenemos el artículo 26, tenemos el artículo 74 de la norma constitucional que reconocen estos tratados de derecho internacional que son debidamente reconocidos por el Estado. En este caso, el Estado Dominicano reconoció la convención. Es contraproducente que estemos pensando hablar de cúmulo de pena. Entonces, en el plano internacional, obviamente existe una responsabilidad para los estados que en vez de adecuar sus normas internas en pleno siglo XXI estén aseverando las sanciones. Entonces, estamos hablando prácticamente del derecho penal del enemigo de Jacobs y el populismo penal. Estamos hablando de que ahora lo que está en boga es las sanciones por corrupción y necesitamos desesperadamente, sin saber el fondo de las cosas, porque aquí nos hemos convertido con el tema de la apertura de la libertad de expresión, entre comillas, si se le pudiera llamar en redes sociales, que todos somos expertos en todas las materias. Entonces, es necesario habilitar estos espacios para orientar a la gente. O sea, no es posible que usted, ha habido situaciones graves y no estoy desconociendo que no se persigan, que no se juzguen y que no se sancionen. El asunto es que yo considero que por un tema del momento no podemos tomar decisiones futuras como estas. No podemos decir, como decía Jacobs, vamos a seleccionar delitos, tipos de delitos para aislar a esta persona, desconocer el carácter normativo del texto y quitarle ciertos derechos. ¿Por qué? Porque esos delitos están siendo más severos que otros, están pesando más que otros y el populismo está aclamando que se sancionen de manera más severa. No, es que esos tiempos ya fueron superados. Entonces, ¿por qué yo inicié este programa hablando de la reforma desde América Latina hasta nuestro país? Porque las grandes conquistas, señores, cuestan mucha sangre. Entonces, no es posible que por cuestiones del momento estemos implorando cuestiones que son a todas luces inconstitucionales. Es lo mismo que pasaba hace unos años atrás con los temas de violaciones sexuales y de los feminicidios, que dicho sea de paso, el Código Penal actual no cataloga este tipo de delitos como tal, sino que son homicidios con agravantes, en este caso si pudiera decir agravantes. Entonces, todo el mundo clamaba que a los violadores hay que castrarlos, que a los violadores hay que neutralizarlo de manera con procedimientos químicos. Señores, el tema es el siguiente: en nombre de la ley, es una frasecita que me gusta mucho utilizar, se cometen muchas injusticias. Entonces, ¿por qué se le ha reconocido un catálogo de derechos a las personas? Precisamente por las injusticias que se han cometido a través de la historia. Entonces, este tema del cúmulo de penas que se quiere sancionar en ese proyecto de Código Penal es a todas luces inconstitucional, no está acorde a los preceptos del artículo 4016 de la norma. No hay una resocialización, no hay una reinserción del individuo, no la hay. Entonces, señores, si tuviéramos una idea mínima de lo caro que le sale un preso al Estado, no estuviéramos de verdad aclamando que se suban las penas. Tú sabes que ese es uno de los temas más irresponsables, Marisol. Qué bueno que tú lo tocas, porque yo lo tenía eso en Q ahí. La gente pide cada día que aumente más pena, porque como dice Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, las masas por eso son masas, porque no saben lo que quieren. Y los políticos que sí saben,
cuál sería, vamos a decir, la solución a los problemas, como esa solución lleva dinero, porque muy bien tú hablabas de la prevención. Señores, en China se mata a la gente por corrupta, pero en China todavía siguen habiendo personas incurriendo en corrupción. En muchos lados de la parte oriental también del mundo se mata a la gente por tráfico de drogas, pero la gente sigue traficando opio, sigue traficando drogas. En Estados Unidos hemos visto un delito que ellos llaman conspiración, donde ellos arrastran ahí hasta el peluquero que pela al narcotraficante, y la gente sigue, a pesar de la extradición, a pesar de todo, sigue traficando con drogas. Entonces, usted meterá, Marisol decía una persona de 40 años, pero imagínense a alguien de 20 años que haya cometido un error. Muchachos de nuestro barrio, que los muchachos de nuestro barrio que incurren en actos delictivos, la mayoría de clase media lo tacha, porque nosotros al rico lo excusamos y al pobre lo queremos desdeñar. Y el muchacho de barrio que es víctima de aquel que se quiere hacer de todo, que no le da oportunidad a nadie y que ellos no tienen oportunidad de nada, incurre en hechos delictivos. ¿Y qué sucede? Que usted ve y condena a un muchacho de eso a 40 años de prisión. Y usted mete a esa persona 40 años en una cárcel. Él va a salir ¿de cuánto? De 60. Mire el caso de Jenna Jaibar. Un caso feísimo, debemos decirlo, que estremeció al país. Señores, pero tanto el cómplice como el autor material del hecho, el cómplice cumplió los 20 años y el autor material va a cumplir los 30 años porque ningún juez de la ejecución le dio la libertad condicional y el permiso especial de salida. Y ese Mario Redondo Llenas, que es el autor material primo del occiso, señor, se convirtió en profesor en la cárcel, tocaba guitarra, escribió, de todo, pidió perdón, porque todo, es decir, señores, todos tenemos derecho a equivocarnos. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Entonces, en este país pasa, Marisol, que los jueces de la ejecución de la pena son los antijueces de la ejecución de la pena, porque tú vas a la ejecución de la pena y tú no tienes un desistimiento en hechos de sangre, y es difícil que a ti te den una libertad condicional. Es difícil porque ni siquiera los buscadores de la ejecución de la pena han entendido el fin de la pena, que es reinsertar, no crear, señores, personas que cada día en los centros de corrección dicen: me mataron de hambre, nací en una familia disfuncional, no tuve acceso a una educación de calidad, no tuve acceso a una salud de calidad, nadie me dio una oportunidad, cometí un error y el Estado, en vez de ayudarme a reinsertarme, lo que hace es que me coloca ahí en un hoyo y muérete ahí. ¿Y qué le cuesta eso a la República Dominicana hoy en día? Como tú decías, señores, hay que darle las 3 papas a un preso. Y yo estoy de acuerdo que un imputado que esté en un centro de corrección y rehabilitación, que ese es otro problema que tenemos, Marisol, también. Nosotros no hemos podido todavía cerrar los centros carcelarios del viejo modelo. Todavía, mira lo que pasó en La Romana, que se prendieron en fuego unos presos y murió una persona calcinada. Y cómo ha afectado al día de hoy a muchos detenidos el COVID-19, que están en los destacamentos ahí en insalubridad, sin comida, sin... Señores, bueno, y Marisol y yo que estuvimos metidos en destacamento como defensores públicos ahí chequeando eso, señores, ahí la gente no tiene ni en qué hacer sus necesidades básicas. Entonces, sale menos costoso, y por eso yo estoy de acuerdo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el trabajo público, que eso debe reinstaurarse. No para humillar a los detenidos, no. Señores, pero qué bonito fuera que los detenidos que tuvieran mejor conducta, cuando se vaya hacia una calle, lo llevemos a ellos para que ellos se ganen su dinero y que el Estado les pague a ellos y que ellos puedan, señores, generar el mismo dinero para poder mantenerlo a ellos y reinsertarlo. Pero ¿qué es lo que pasa en los centros? Y se ha querido ayudar un poco con eso, pero señores, todavía los centros de corrección, lamentablemente, lo que hace es que educan de manera negativa. Ahí las personas entran, y más con esta ligereza, que me gustó mucho lo que tú estableces, el 80% de los presos preventivos. Señores, el 80% de los presos preventivos lo que muestra es que el sistema penal no ha funcionado. Porque usted o es culpable o es inocente, pero usted no puede durar 4 y 5 años preso preventivo para que después un juez le diga: Marisol García, usted no cometió ese hecho. Oh, qué lindo,
Y yo digo que eso se va a arreglar, Marisol, cuando la gente empiece a utilizar la ley 107.13, la ley que regula lo que es la relación del Estado con los particulares. Que yo quiero que tú me hables un poco de eso, porque tú eres un máster en eso, en derecho administrativo, lo que tiene que ver con eso. Yo quiero que tú me hables un poco de eso, porque yo quiero que la gente también sepa que no solo cuando el vecino, o el perro del vecino, o el niño del vecino le desbarata un cristal de su casa o de su carro, él tiene responsabilidad sobre eso y tiene que resarcirlo económicamente, sino que también el Estado y los funcionarios del Estado tienen responsabilidad, el Estado debe resarcirlo a ustedes. Aunque ustedes no lo crean, vamos a hablar de eso, pero después de una breve pausa comercial, que estamos aquí ni más ni menos dentro de la justicia con la licenciada Marisol García. Así que no le cambien. Regresamos a su programa, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, Chesnel Calcaño, y como le decía, una invitada especial que ya es parte de este programa, la licenciada Marisol García. Nosotros hablábamos con ella antes de este corte comercial con respecto a la ley 107.13 que regula la relación de los particulares con el Estado, a propósito del sometimiento alegre de muchas personas, y además, Marisol, también a propósito del maltrato que puede ser objeto un prevenido, una persona imputada por un fiscal, por un juez, por un defensor público, por un agente de los CCR, que son todos servidores públicos. Entonces, nos gustaría que tú nos hablaras un poco de eso, porque la gente todavía tiene la idea de que el Estado no se demanda. ¿Qué tú nos dices, Marisol, sobre eso? Esa es una idea errada de hace muchos años que nos han inculcado como sociedad. Sin embargo, ya con todo este tipo de reformas de ley y las implementaciones de otras leyes nuevas, pues ha cambiado ese asunto. Ahorita tú señalabas un aspecto muy importante con respecto del costo de los privados de libertad y también la trayectoria de las cárceles de nuestro país, que en realidad, aún teniendo un código viejo, no cumplen con el rol en su mayoría de la reinserción. No estoy haciendo crítica al nuevo modelo de gestión penitenciaria porque tiene sus cosas positivas y eso debo de reconocerlo. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que la persona considerada presunta inocente tiene un sinnúmero de traumas y no sale con la mejor mente de ahí, de verdad, para reinsertarse a la sociedad, y más cuando se cometen atropellos, que es el peligro, ojo aquí, de las sanciones penales altas. Entonces, el Estado dominicano tiene una regulación para esto. Tiene regulaciones constitucionales y tiene regulaciones a nivel de textos legales. Iniciando con la norma constitucional que lo prevé de manera clara, el tema de la responsabilidad de los servidores públicos, artículos 138 y siguientes. Y también tenemos la ley 41-08, que es la ley de los servidores públicos, que son considerados de esa forma en la norma constitucional. Y en esa ley, a raíz de cualquier situación de irregularidad que tienda a menoscabar los derechos de las personas, existe una responsabilidad y se llama responsabilidad patrimonial del Estado, artículos 90 y siguientes. De igual manera tenemos la ley 107.13 que tú bien señalabas hace un momentito, que es la ley que regula las relaciones de los particulares y el Estado. Esta ley entra en vigencia en el año 2015, se promulga en el 2013 y ha sido una ley muy poco, como dirían en el argot popular, cantaleteada, muy poco hablada. No se comenta mucho sobre esto porque eso no conviene. La idea es que el ciudadano, las masas puedan permanecer inertes a cualquier tipo de conocimiento de sus derechos y así pues se puedan manejar de una manera más sencilla. Entonces, este tema de la responsabilidad patrimonial también se encuentra contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 67, en donde se debe de reconocer, y lo dice textualmente la Convención, que los estados que no les respondan en la protección de derechos a los ciudadanos están sujetos a ser sancionados de manera internacional
con todo el catálogo de sanciones que existen. Pero también tenemos en el Código Procesal Penal, el artículo 255 y otros más, la responsabilidad de los servidores públicos en el plano del sistema de justicia por prisión injusta, por condenas injustas. Entonces, este tema que hablaba ahorita hace un momentito mi colega Chesnel en relación a el tiempo, a una garantía que se encuentra consignada en la Constitución que se llama plazo razonable y a un principio que se encuentra en la norma que se llama presunción de inocencia, que van de la mano. Cuando usted como Estado le vulnera a esa persona esos derechos y no le tutela esas garantías, el Estado es susceptible de ser demandado. El Estado es susceptible de ser llamado a responder por las actuaciones irregulares, por la negligencia y por la irresponsabilidad en la falta de aplicación de las debidas garantías para proteger a ese individuo. O sea, estamos hablando de que usted está solicitando sanciones más altas, sin embargo, usted como Estado tiene responsabilidades que atender de esos individuos a lo que usted quiere sancionar penalmente con penas atroces. Entonces, usted no cumple ni el deber de la política de prevención del Estado, que es una obligación, no cumple con este asunto de garantizarle por lo menos las garantías mínimas de un debido proceso a un ciudadano y mucho menos está cumpliendo dentro de los recintos esas garantías mínimas para que la persona pueda salir reinsertada, para que ese proceso que exige la norma constitucional de reinserción se dé. Entonces, evidentemente, cuando pasa eso, usted como Estado tiene que tener una responsabilidad. Eso significa que cualquier actuación, sea de cualquier servidor público, de cualquier magnitud, que le haya lesionado, que le haya afectado, que le haya perjudicado en sus derechos y que usted no haya obtenido una respuesta, que usted haya agotado todas sus instancias, también tiene responsabilidades en el plano internacional. Y es importante que lo sepan. Esta ley 107.13 tiene muchas novedades, aunque no contamos actualmente con un código de procedimiento administrativo, contamos con leyes incluso transitorias. Tenemos la 1307 que habla de la competencia, igualmente la norma constitucional cuando prevé el Tribunal Superior Administrativo en funciones jurisdiccionales para conocer de las actuaciones de la administración pública. Es decir, que el ciudadano tiene más que suficiente textos normativos para exigirle al Estado cuando se ve lesionado en un derecho. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, usted está queriendo imponer sanciones graves, pues vamos a utilizar las vías. Vamos a usar la vía de que cuando yo me vea afectado en mis derechos y de que cuando yo reclame no obtenga una respuesta del Estado y ese deber de responder a esa persona sobre la protección y garantía de su derecho, pues entonces yo voy a reclamar y vamos a hacerle lo que le llamamos en buen derecho el contrapeso al poder punitivo. Excelente, Marisol, para nosotros siempre es un placer que tú nos visites. El tiempo en televisión siempre apremia. El productor ejecutivo de este programa, Ramón Arturo Méndez Zarzuela, te envía un saludo afectuoso que para nosotros, para la familia de Ni Más Ni Menos dentro de la justicia, es un placer que siempre que nosotros te requerimos tú vengas y estés por acá. Nosotros les recordamos a ustedes que la licenciada Marisol García está como abogada privada, es decir, que es abogada de los tribunales de la República. Donde quiera que usted vea un palacio de justicia o un juzgado de paz, ahí puede estar la licenciada Marisol García. Le invitamos a ustedes a que la sigan por las redes sociales, por Instagram, por Twitter, por Facebook, como Marisol García Oscar. Y te invitamos, Marisol, a que tú des tu número de teléfono para que aquel que quiera requerir de tu servicio se pueda comunicar contigo. Gracias, Chesnel. 809, mi número, 841-3306. Con muchísimo gusto, de verdad. Para mí es un placer servirles. Yo le puedo decir a ustedes que no se van a arrepentir. Así que, señores, nosotros continuamos con Ni Más Ni Menos
Ustedes saben, es un compromiso de lunes a viernes, de 7 a 8 por TNT Canal 58 y a través de las redes sociales por Facebook Live y por YouTube. Así que no se pierdan ustedes este programa que nosotros vamos a seguir revolucionando aquí, a traer personas brillantes como Marisol García para dar una opinión jurídica con respecto a temas que a ustedes les interesan, porque es un compromiso social que tenemos, ni más ni menos. Así que muchas gracias y pasen buenas noches.